Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestras clases de el libro Entendiendo el llamado de Dios. Hoy vamos a compartir la lección número 4, que es la lección número 4, que es llamados a ser visitadores, y la lección número 5, llamados a ser amigos. Son 2 lecciones que vamos a compartir hoy. Y va a estar a cargo del pastor Marcos Bazán, y yo voy a hacer la de llamados a ser amigos. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir a la hermana allá, a la hermana Evelyn, que haga la oración para que iniciemos este tiempo. Oramos. ¿Se oye, pastor? Sí. Okay. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Gracias, mi Dios amado, por esta oportunidad. Gracias porque nos has permitido, Señor, envejecer, Señor. Gracias porque todo este tiempo has estado con nosotros. En esta hora, mi Dios amado, te pedimos que seas te guiando, que seas dándonos la sabiduría, el entendimiento, Señor. Y sobre todo, mi Dios, Santo Espíritu, Señor, guiando a estos hermanos, a estos pastores, Señor, en estos temas que se van a impartir el día de hoy. Te da usted, Señor, preparando nuestros corazones, Señor, para que no seamos iguales, Señor, para que cada vez, Señor, que escuchemos, Señor, y estudiemos tu palabra, seamos diferentes, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Todo esto te lo pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana Evelyn. Entonces vamos a comenzar con la lección número 4, y vamos a dar la oportunidad al pastor Marcos Bazán. Buenas tardes, mis queridos hermanos del diplomado. Dios me los continúe bendiciendo. Es la voluntad del Señor. ¿Me escucha, mi hermano? Sí. Gracias a Dios, es la oportunidad del Señor que nos ha permitido compartir hoy esta bendición. Siempre decía, ¿cuándo será que me va a corresponder enseñar alguna de las clases? Y bueno, y el Señor me permitió compartir hoy, o me permite compartir hoy, el tema de la visitación. Quiero decirles que la semana antepasada sufrí un accidente, me resbalé, caí, me he golpeado la espalda y gracias a Dios el Señor hoy me ha bendecido bastante. Me hicieron una placa, me revisó el médico también y bueno, gracias a Dios, tratamiento y todo, pero el Señor ya me ha sanado. Y era que estaba haciendo una visita. Me encanta este tema de la visitación. Como testimonio puedo decir que la familia mía, mi mamá, mis hermanas siempre hacían referencia con relación a mi persona, que era uno de las personas que conocía la genealogía de la familia y siempre estaba pendiente de visitar a cada uno de los familiares. Bueno, las circunstancias hoy día en el país son otras, lo cual no me ha permitido continuar con este trabajo de la visitación en otros estados, en otros sectores donde viven los familiares, pero siempre estaba presto a visitarles. Y el tema como que me dijo, se te adapta a la medida tuya que eres un visitador. Y he entendido cuando leí por primera vez este tema con relación a la visitación, fue de satisfacción el entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros con relación a la visitación. Y es un ministerio que
muy pocos le hemos prestado atención a llevarlo adelante, como es la visitación. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús era un gran visitador, porque se visitaba o se reunía con una diversidad de personas. A lo largo de toda la historia de él, podemos resaltar y observar todos los aspectos relacionados a lo que es la visitación. Le acusaron de muchas cosas, pero revisando toda la vida de Jesús, he encontrado que por ninguna de ellas, tales como la acepción de personas, fue acusado por los escribas, los fariseos, los saduceos, entre otros. Lo acusaron por todas las cosas, pero por hacer acepción de personas no lo acusaron. Cuando revisamos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, vemos las circunstancias difíciles en que vivimos y esas circunstancias que a veces no tenemos sensibilidad en cuanto a nuestro corazón y al de las personas. Algunas personas manifiestan, no, es que no tiene conciencia. Conciencia tenemos todos tenemos conciencia. Lo que a veces nos falta es que la sensibilidad en nosotros nos hace falta. Carecemos de sensibilidad muchas veces, pero cuando entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros y permitimos que Él haga la voluntad en nosotros, vamos a llevar adelante el ministerio de la visitación. Hay otros relatos en relación a la visitación en aquella oportunidad cuando nuestro Señor Jesús iba por un sector allí y apareció un joven que era ciego de nacimiento. Y pasaron varias cosas en esta oportunidad que se manifestaron allí. Y en esas situaciones específicas donde él mostró su ministerio y la experiencia cristiana por todas las generaciones que nos han confirmado todas esas tragedias, todas esas enfermedades, las necesidades que padecemos, los fracasos, entre otras cosas. Pero existen oportunidades para que la obra de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Y para poder nosotros ver el poder y la gloria de Dios. Fíjese que cuando revisamos en el Antiguo Testamento, en la vida de David y de Absalón, pues David estaba huyendo de su hijo. Sin embargo, Dios le estaba protegiendo, pero vemos el poder y la gloria de Dios también en el desierto. Para ver todo ese poder y toda la gloria que hemos observado y mirado en el santuario. Ese poder que nos transmite cada día el Señor para realmente hacer ese trabajo del ministerio de la visitación. Hay otros relatos también que se pueden observar allí en el Nuevo Testamento, como es el de Marta y María. Una visita de nuestro Señor Jesús durante la enfermedad de Lázaro. Jesús estaba distante, está escrito allí a cierta distancia de donde estaba Lázaro y sus hermanas. Le llegó la noticia de la enfermedad de él y la respuesta que él dio allí. Sin embargo, hay algo que siempre no se hace esperar, que es el reproche. Siempre tenemos una palabra de reproche para decirle a alguien, si usted hubiese hecho eso, de repente no hubiese sucedido tal cosa. Y es un ejemplo palpable que se observa allí cuando el Señor Jesús llega donde está Marta y María, que una de ellas le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor Jesús tenía una respuesta para darle, dijera correctamente, y
y le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Hay otro aspecto que siempre hacemos énfasis nosotros con relación que tiene relación con el servicio. Cuando Satanás se le apareció al Señor en el desierto después de haber ayunado allí, que le mostró todas las cosas, que le dijo todas las cosas, tentándole para ver si él podía acceder a la mentira que le estaba presentando Satanás. Sin embargo, el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y al Señor tu Dios servirás. Allí vemos el principio también de lo que es el servicio. Y el servicio está traducido y relacionado con la visitación. Porque cuando servimos, visitamos y llevamos adelante toda una actividad con el propósito de llevar las buenas nuevas del Señor. Pero en esta oportunidad, el Señor le dice a Marta y a María, cuando ellas le manifestaron que si él hubiese estado allí, no hubiese acontecido la situación con Lázaro. Él le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Muchas veces hemos tenido algún descuido con relación a creer. Pero cuando creemos, la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos evitar que la gente nos espere solamente cuando está en situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando fallece un familiar allí, o ha sucedido otro evento, o se está celebrando que alguien obtuvo un nivel en la escuela, en el liceo, en la universidad, entre otras cosas. Eso no debe ser de esa manera. Debemos de establecer otras cosas con relación a lo que es la visitación. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de apartar tiempo para la visitación. ¿Por qué? Qué hermoso es cuando llegamos a una parte y allí no nos están esperando. Las personas que están allí se van a alegrar de nosotros porque les estamos visitando y le llevamos una palabra, le llevamos un saludo, cualquier cosa que ellos se van a sentir satisfechos, agradados muchas veces porque le hemos visitado. En el área donde estamos trabajando, que es la parte rural, donde funcionamos acá en Barinas, en el sector de Palmasola, es un área rural apartada, las casas y son varias, las casas están distantes y el terreno es bastante montañoso y bueno, pero cuando hemos visitado a aquellas personas allí, llevándoles un tratado, llevándoles una vitamina, llevándoles un saludo, llevándoles la palabra del Señor, las personas se sienten satisfechos y dicen, cónchale, por fin nos visitan. Tuvimos la experiencia en el Viernes Santo de visitar una comunidad aledaña a la vía hacia Mérida, en la intercomunal Barinas-Barinitas, sector rural también, y estuvimos compartiendo allí el tratado del hijo pródigo y unas vitaminas que les entregamos allí a los residentes de este sector. Esas personas, bueno, lo que nos faltó fue estómago ese día, de tanto alimento que el Señor permitió que las personas nos dieran bendiciones. Es importante visitar. Es muy importante. A algunas personas no les gusta visitar. Hay una persona que siempre nos dice, ustedes con ese sol, porque mi esposa y yo salimos a las 2 de la tarde a hacer visita a esos sectores y hay un señor que tenemos que pasar por una vigilancia y el Señor manifiesta, ustedes no les da cosa salir con ese sol tan bravo. Realmente no sentimos el sol, porque vamos a hacer el trabajo del Señor, vamos a visitar a las personas, a llevar ese saludo, esas palabras que muchas veces están esperando, esas palabras alentadoras. Y siempre cuando ya uno manifiesta que nos vamos a retirar, nos dicen, ¿y cuándo vuelven? ¿Y por qué se van tan rápido? La mayoría de las personas siempre esas han sido las palabras. Primero, gracias por visitarnos. Luego nos dicen, ¿por qué se van tan rápido?
y cuándo regresan nuevamente. Es alentador. Entonces, muchas veces vamos a revisar si la persona ha pecado o no, o una de las excusas más espirituales que usamos es que la persona está sufriendo las consecuencias a veces del pecado y que hay que dejarla quieta. No, esa hay que dejarla quieta porque esa está en pecado o está haciendo pecado, que es todo lo malo. Y debemos de hacernos esta pregunta o una interrogante. ¿Es una responsabilidad exclusiva del ministerio de visitación de la iglesia o del pastor? Muchas veces hemos escuchado que se dice entre las personas, eso es responsabilidad del pastor de salir a visitar. Eso es responsabilidad de la asociación de los jóvenes, de las damas, de los caballeros, ir a visitar, ir a predicar. Porque no hemos entendido ese mensaje que está establecido allí en Mateo 28, 18 al 20, donde el Señor nos manda y nos dice, porque es un gerundio allí yendo, donde dice, id y haced discípulos. Cuando nos dice id y haced discípulos, es parte de la visitación también, lo podemos enlazar con este término, porque id es de trasladarnos. Cuando nos trasladamos hacia un lugar a llevar ese mensaje, id, y también cuando dice haced, también está implícita la visitación. Entonces, cuando entendamos realmente ese mandato que el Señor nos ha dicho allí de ir y de hacer, son dos cosas, y luego viene de enseñarles las cosas que Él ha mandado. En esas visitas es donde nosotros tenemos la oportunidad también de enseñar las cosas que están establecidas allí a través de la palabra del Señor, que el Señor nos ha encomendado a obedecer, que es guardar. Guardar es obedecer. Cuando entendamos bien ese aspecto bíblico y lo coloquemos en práctica, vamos a ser buenos visitadores también. Y no le vamos a dejar la responsabilidad o solamente vamos a estar argumentando o reprochando como lo hizo María y Marta, que le hicieron al Señor si no hubiese estado aquí. Entonces no se va a escuchar en las congregaciones ese término. Si usted, ¿por qué no fue? ¿Por qué no lo hizo? Eso es responsabilidad de aquel. Entonces, la responsabilidad de la visitación es de cada uno de nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando revisamos en la carta también de Santiago, se afirma que es una religión pura y sin mancha. En esa relación que aparece allí de pura y sin mancha, está también la visitación. Nos preocupamos nosotros a veces por visitar a los huérfanos, nos preocupamos nosotros por ayudar a cubrir las necesidades que tienen las viudas que están en la congregación, que están a nuestro alrededor, donde vivimos, a los alrededores de donde funciona la congregación. Nos hemos preocupado por esas dos cosas, que es la de visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero también nosotros también debemos de guardarnos sin mancha del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre nos está presentando atractivos para distraernos y nos resbalemos. No debemos de ubicarnos allí. Uno de los juicios presentados por el Señor en Mateo 25:43, cuando dijo allí el Señor que tiene que ver con la visitación también. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. A veces hay muchas personas que están padeciendo de una dolencia y hay personas que dicen, bueno, hermano, vamos a orar por ese hermano, pero ¿para qué lo vamos a ir a visitar? No, debemos de ir allá a visitarlo porque él requiere también afecto. Psicológicamente, las personas también se pueden recuperar con la visita de nosotros, con las palabras que el Señor va a colocar en nosotros para estimularle, aparte de la oración. Es por ello que debemos de
visitar al enfermo también, porque el enfermo a lo que uno lo visita va a tener un ánimo de avance, va a tener un ánimo de que le han tomado en cuenta, de que se han preocupado por él. Eso ayuda en el buen ánimo del enfermo. Pero también va más allá y dice que estuvo en la cárcel y que no los visitaste. Hay personas que dicen, ay, no, yo a la cárcel no voy. A mí me da terror ir a la cárcel. Eso me da miedo. No, debemos de ir allí a la cárcel. No nos va a pasar nada, porque tenemos el Espíritu Santo que nos protege de todo lo malo. Y vamos fortalecidos. Y dice la palabra de Dios que vamos con el poder de Él y vamos en el nombre de Él, porque somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos los responsables. Somos asignados como los representantes del Señor acá en la tierra. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos fortalece para ingresar a esos centros penitenciarios a llevar las buenas nuevas de salvación. Porque hay muchas personas que están allí recluidas, presos en esas cárceles, pero necesitan palabras de aliento también. Necesitan que alguien les enseñe la palabra del Señor. Necesitan que alguien les predique la palabra para que ellos puedan salir de ese encierro donde están allí. No es solamente detrás de esos barrotes, sino espiritualmente, y su pensamiento, su corazón muchas veces está encerrado. He tenido la oportunidad de ir muchas veces a las cárceles a visitar allí y a predicar. Y he encontrado personas que he conocido dentro de las cárceles, y cuando los encuentro fuera, les he dicho siempre cuando comenzamos a hablar, que comienzan a nombrarme a Pedro, a José, a Ramón, que está allá en la cárcel, le digo, usted todavía está preso. Usted tiene que sacar su pensamiento de la cárcel. Su pensamiento está en la cárcel en este momento. Usted tiene que ser transformado, usted tiene que ser renovado. Lo que anda en la calle en este momento es el cuerpo suyo, pero su pensamiento está allá. Eso es como la vida vieja y la vida nueva. Usted está todavía allá con la vida vieja. Entonces, debemos de hacer como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, todo nuevo, todo nuevo. ¿A quién no le gusta lo nuevo? ¿Le gustan las cosas viejas? A mí no me gustan las cosas viejas, a mí me gustan las cosas nuevas. Y el Señor dijo en su palabra que nos ha colocado un espíritu nuevo y un corazón nuevo dentro de nosotros. Y si tenemos ese corazón nuevo y tenemos ese espíritu nuevo dentro de nosotros, pues realmente somos totalmente diferentes. Hay otra historia con relación a lo que es el visitador y el visitado. A veces nos gusta que nos visiten, pero no nos gusta visitar. Son dos aspectos totalmente diferentes. Cuando revisamos en el Génesis, Abraham tuvo muchos tiempos en la intimidad con Dios, pero hubo una visita muy importante que marcó la vida de él. Y esa visita fue la de los ángeles, la del Señor, cuando le llegó allí y le dio la razón, le afirmó lo que hacía más de 13 años él estaba esperando, porque él le había dicho al Señor. ¿Qué le había dicho? Que lo estudiamos hace poco, que su descendencia o su heredero iba a ser el hijo de una esclava. El Señor le dijo que no, el Señor le dijo, su descendencia va a ser como la arena y como las estrellas, va a ser inmensa, no va a ser. Claro que ese Ismael también recibió muchas bendiciones, pero la bendición que el Señor tenía con Abraham era a través de Isaac. ¿Por qué? Porque Sara era la esposa que Dios le había dado a Abraham, porque Agar no era su esposa, Agar era su criada. Y Dios le envió allí una visita, y esa visita fue muy agradable. ¿Por qué? Porque le trajeron una buena noticia y le dijeron, ¿verdad? En esa noticia, volveré a ti. Y Sara, recuerdan que dijo Sara cuando le dijeron, mire, el otro año cuando pasemos por acá, usted va a tener un hijo.
Y ella sonrió y dijo, ay, tan vieja yo, saliendo, ¿ah? Ya de tantos años, y mi esposo de tantos años, me imagino que pensaría o diría todas esas cosas. Pero Abraham, que tenía una buena relación con Dios, le había creído a Dios con relación a eso. Entonces, el visitador siempre debe tener una buena actitud. Actitud con C, porque la otra que es con P son las capacidades físicas que tiene el ser humano. Aun cuando el motivo de la visita sea anunciar el juicio de Dios sobre la persona por el pecado, como lo vimos allí con Natán cuando fue visitado por David, que le hizo la exhortación y le dijo, ¿verdad? Y lo confrontó. Cuando nos confrontan nuestro pecado, a veces nosotros buscamos evasivas y hacemos como hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Uno le echó la culpa al otro. Adán le dijo, la mujer que tú me diste, y Eva le dijo, la serpiente me engañó. En esta oportunidad, David fue confrontado por el pecado. Y Natán le dio el anuncio del juicio de Dios, pero también le mostró la misericordia. ¿Por qué le mostró la misericordia? Primero él dijo, bueno, ese que hizo tal cosa, ese debe de morir. Sin embargo, Natán le dijo, no morirás, no morirás. Y esa fue la misericordia de Dios. Ahora, la actitud de Natán no era la de un enemigo, no. Natán se gozaba con lo que iba a tocar, lo que le iba a tocar a vivir a David después que fue confrontado, porque venían varias cosas con relación a lo que él había hecho. Ahora, el visitador debe de tener también, cuando vaya a hacer una visita, es muy importante que debe de manejar muy bien la teología para que sea una visita correcta cuando comience a hablar acerca de la palabra de Dios. Revisamos nuevamente y vemos la historia de Adán y de Eva cuando pecaron y fueron establecidos en aquel juicio, y también en la misericordia por la justicia y por la bondad de Dios. Pero cuando Dios saca a Eva y Adán del huerto, a veces pensamos que fue un juicio, pero cuando dice que lo hizo para que no alargaran su mano y comieran del árbol y de la vida y así vivieran para siempre, eso es un pecado. Entonces pensamos que fue la misericordia de Dios allí. Cuando le dijo a Adán, la tierra te producirá cardos y espinos, pensamos en un juicio. Pero cuando vemos que la tierra produce, mire, por ejemplo, allá en Lara, hermano que come bastante carota, maíz con arepas, y en otras partes topocho, yuca, y así sucesivamente, vegetales en los Andes, esa es la misericordia de Dios. Acá nosotros en el llano, carne parejo, y allá en Lara, chivo parejo, chivo en coco, allá en esos sectores. Y cabeza chivo y mondongo chivo. Y acá en los llanos es así. En Oriente, pescado parejo con ocumo. El hermano debe de haber comido bastante ocumo y zapuara allá en el estado Bolívar. Ahora, cuando le dijo Eva que con dolor iban a dar los hijos, decimos que fue el juicio de Dios. Pero cuando vemos nacer a esos niños preciosos que Dios nos ha dado para que los administremos, la emoción, la alegría en nosotros es grande. ¿Por qué? Porque esa es la misericordia de Dios. Ahora, el visitador debe tener un propósito especial, muy especial. Los varones de Dios que visitaron a Abraham fueron a darle la noticia ese próximo año de lo de Sara, que iba a tener un hijo, y que luego se fue a qué? Abraham a rescatar a su primo Lot de Sodoma y de Gomorra. Ahora, hay un aspecto muy importante que ha reseñado nuestro hermano pastor Isaac con relación a la visitación también. Es que cuando llevemos la visitación debemos tener en cuenta varios aspectos que están relacionados con
Gálatas 5 en la obra de la carne, las obras de la carne. Que si vamos a hacer una visita, no es para llevar chismes, no es para llevar malos comentarios, no es para inyectar un poco de veneno, que si el hermano lo hace bien, que si el hermano no lo hace bien, que si yo lo hubiese hecho hubiese sido mejor, que si esa comida para ese acto que se hizo en la congregación yo la hubiese hecho, hubiese quedado muy bien, pero la hizo fulana que realmente parece que no sabe cocinar. Esas cosas dañan la buena relación y no debe ser el objetivo de la visitación. Todos esos malos comentarios, esa cizaña que muchas veces llega allí, esa raíz de amargura. Yo digo que la raíz de amargura está relacionada con una planta que se produce mucho acá en los llanos, que tiene por nombre corosillo, que usted la corta aquí, brota allá, eso vive brotando en todas partes. Y es que es difícil para eliminar esa planta de allí, el corosillo, aunque es medicinal. Pero esa raíz, y de paso, esa es una raíz amarga. Esas cosas no deben de utilizarse en las visitas. ¿Por qué? Porque nos convertimos a veces en criticones y en personas que estamos desalentando a otros para que sigan en el camino que el Señor ha colocado allí. Cuando terminen las visitas que estamos haciendo y hemos logrado cumplir el propósito, que esa es la voluntad de Dios, porque debe de ser la visita para edificación de la iglesia, porque somos enviados de Dios en ese momento. Nosotros somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Por ejemplo, en un país, el que escuchamos, el embajador de Venezuela en Colombia, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en Perú, Chile, Argentina, es el representante del Estado venezolano ante aquel país. La Biblia dice que el Señor nos ha nombrado y nos ha colocado como embajadores acá. Nosotros somos los representantes del Señor. Y si somos representantes del Señor, tenemos que hablar bien de las cosas del Señor. Fíjense ese ejemplo. Los embajadores que a veces dicen algunas palabras, de una vez los llaman a consulta al país al cual está representando, porque ha dicho una palabra que está comprometiendo al país que representa. Nosotros somos embajadores, representantes del Señor. Nosotros no podemos decir palabras que realmente no están enmarcadas dentro de lo que dice la palabra del Señor, porque el Señor nos va a llamar y vamos a tener que responder ante esas cosas que hemos hecho incorrectamente, porque somos. Ahora, no somos mensajeros de Satanás. Los mensajeros de Satanás son los demonios, que eso sí hacen todas las cosas malas habidas y por haber. Ahora, la visita es para hacernos presente, y uno de los propósitos más fundamentales debe ser el de llevar el consuelo. Mucha gente está esperando al frente de su casa o al lado de su casa, cerca donde usted estudia, donde trabaja, donde usted se reúne, donde usted se la pasa. Está esperando que usted le hable, que le dé una palabra, que le diga, ¿verdad?, que Dios le ama, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Hay otro aspecto importante también en la visita, es la de la hospedación, de la hospitalidad. Cuando tenemos el ejemplo, cuando Abraham y Sara llegaron y el criado llegaron, aquellos ángeles, ¿qué hicieron? Le dieron lo mejor que tenían en ese momento. No le dieron lo peor, le dieron lo mejor que había allí. Busque el ternero mejor, busque la cebada, busque, como dicen, vaya, busque el mejor plátano, pero le dieron lo mejor y los atendieron muy bien. Así también debe ser. Cuando nosotros nos visita alguien, debemos de atenderlo muy bien. Cuando nos visita alguien de una congregación, de otra parte, un pastor que venga a visitar de otra congregación, debemos de tratarlo muy bien y debemos de darle la mejor atención, porque tenemos el ejemplo de esos 3 varones que el Señor envió y fueron muy bien atendidos por Abraham, por Sara y el criado. Le dieron una buena
Atención, fueron buenos anfitriones. Ahora, hay otro aspecto que es Jesús y la visitación. La venida del Señor es una visita a nosotros, porque cuando el Señor venga, viene visitándonos y redimiéndonos con todo el poder, porque eso es lo que dice la Biblia. Él se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y se puso en una condición que fue la condición de hombre. Y fue esa visita del Señor Jesús en esa oportunidad la que ha venido cambiando el mundo. Es por ello que hoy día en el mundo somos muchos los hermanos en la fe, porque hemos sido certificados como hijos de Dios. En el ministerio terrenal tenemos otro ejemplo también de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, fue visitada por el Señor Jesús. Ese es entre todos los aspectos que él nunca hizo acepción de personas. Visitó también a los que estaban allí, el del estanque de Betesda. Había una cantidad de personas allí enfermas. Visitó la casa de Zaqueo, que ya sabemos la historia de Zaqueo. No importó que él fuese un cobrador de impuestos, tal como se lo reseñaron a él, se lo recriminaron. Él le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. La de Simón el fariseo, la de Lázaro y María, que ya hemos hablado bastante de eso, la que presenta, ¿verdad?, cuando Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Hermano, debemos de preguntarnos, en esta semana, ¿cuántas personas hemos visitado? ¿A cuántas personas hemos ido a llevarle el mensaje de salvación? ¿A cuántos centros de salud hemos ido? ¿A cuántos centros carcelarios hemos estado allí? ¿A cuántas viudas hemos ido a ver qué necesidades tienen? ¿Cuántas personas que están, niños que hay huérfanos, que están en las calles, que están en las casas a veces solos, le hemos ido a visitar para ver qué requieren, en qué podemos ayudarles, qué enfermedad, qué dolencia tiene, qué podemos hacer por ellos? Debemos de preguntarnos en esos aspectos. ¿Qué hemos hecho? El apóstol Pablo tenía el ministerio de su visitación que consistía en visitar a los hogares, esos hogares públicos para anunciar el evangelio, y daba testimonio de las cosas que Dios había hecho. Ahora hay otro aspecto. Hay que ser útil, muy útil. Cuando revisamos allá en la historia del libro de los Hechos, encontramos esos aspectos que hacía la iglesia primitiva. Fíjese que dice que todos los días no cesaban de reunirse en las casas, en el templo, de compartir. Quiere decir que se visitaban. Y hoy día a veces encontramos hermanos, ¿desde cuándo usted no visita a tal hermano? Ay, no, hermano, yo nunca lo he visitado. Debemos de pensar un poco en ese ministerio de la visita. Estamos hablando que en todas las cartas del apóstol Pablo se demuestra la visitación y que esa visitación no fue en vano. Y fíjese, cuando usted visita, recibe bendición también. Y la visita es una bendición. La palabra del Señor dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermoso. Fíjese a ver si sus pies son hermosos, son feos. Si usted visita, pues sus pies son hermosos, porque está llevando la paz, está anunciando las buenas nuevas de salvación. Eso está allí en la Biblia, hermano. Eso no está en otra parte. Una de las maneras como el evangelio se ha extendido es visitando muchos motivos evangelísticos. La familia se extienda, los vecinos, los amigos. Debemos de aprovechar todas las ocasiones, muy bien sean especiales, nacimientos de niños, graduaciones, enfermedades, necesidades económicas
hoy día que ha migrado tanta gente de acá de nuestro país y tantas calamidades que les han sucedido a muchos venezolanos hoy día y sus hogares están quebrantados, afligidos. Es el tiempo de nosotros ir allí a llevar ese mensaje restaurador, ese mensaje que el Señor está esperando que nosotros nos coloquemos con esos pies hermosos de anunciar esas buenas nuevas y que debemos de apartar tiempo y debemos también de prepararnos espiritualmente para hacerlo, porque el mundo está esperando visitadores y entre esos visitadores estamos nosotros en primera línea. Allí estamos nosotros. Tenemos que agruparnos, tenemos que establecer una forma de cómo podemos participar cada día y hasta podemos elaborar un grupo, crear un grupo y agregar allí todo el trabajo de visitación que hacemos durante toda la semana. Debemos de hacernos algunas interrogantes. ¿Le gustaría a usted formar parte de un equipo de visitación? El testimonio con respecto a la visitación que usted haya hecho, porque va a tener la aprobación de Dios y va a tener la bendición de Dios. Y hay muchas características de todas las visitas que nosotros hacemos, todas las anécdotas, el testimonio que vamos a tener cuando realizamos la visitación. Realmente es un trabajo hermoso, es un trabajo maravilloso, el de la visitación. Debemos de colocarlo en práctica. No permitamos que otros nos quiten ese espacio, porque ese espacio nos corresponde, el espacio de la visitación, porque el Señor nos ha permitido y nos ha colocado allí para llevar las buenas nuevas. Recordemos eso, cómo son los pies míos. Recuerden que hermosos son los pies de los que hacen la visitación. El ministerio de la visitación es hermoso. A mí me encanta la visitación. Y mi familia me dicen mis familiares que soy uno de los más visitadores y a veces me llaman ¿por qué no me has venido a visitarnos? Y argumentan, de toda la familia, el que más nos visita es Marcos. Siempre, gracias a Dios, porque el Señor me ha hecho entender que ese ministerio es de muy, pero de muy importante para el desarrollo espiritual. La congregación a la cual nosotros estamos a cargo hoy día, mi esposa y yo, allí en el sector de Palmasola, fue producto de una visitación durante la pandemia. Durante la pandemia, muchas congregaciones pues, se cerraron porque fue la orden que el Estado emitió, pero comenzamos a caminar y a caminar en vista del encierro que teníamos y vámonos hacia la montaña, unos vecinos y otros hermanos y comenzamos por allí a hablar con las personas. Y esto es lo que hoy día nos ha permitido establecer allí una congregación bautista que tiene por nombre Pacto Monte Moriah. Nosotros éramos de Pacto de Gracia. Monte Moriah en el sector de Palmasola en la parroquia Alto Barín. Bueno, y el Señor nos ha bendecido allí grandemente a través de la visitación. Nos hace falta es tiempo. Todos quieren que los visitemos. Todos quieren que lleguemos a sus casas. Son 178 parcelas en ese sector rural y las hemos visitado todas. Bueno, mi hermano, bendiciones por haberme permitido en esta tarde hablar con relación al ministerio de la visitación. Vamos a darle gracias a Dios, Padre Celestial. Te damos gracias en este momento, Señor, porque este estudio, de este ministerio de la visitación haya sido de reconfortarnos cada día. Y tus palabras, Señor, que me has permitido compartir con los hermanos a través de este diplomado que conduce nuestro hermano Isaac, sea de bendición, Señor. Fortalécenos cada día para seguir adelante y a través del Espíritu Santo nos inquietes para continuar con ese mandato que tú nos has dado de visitar a las viudas, a los huérfanos
a los que están en los hospitales, en las cárceles, y sobre todo lo que dice allí en el libro de Romanos, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, Pastor Marcos, por compartir sobre la visitación y qué bueno que quien comparte tiene esa pasión y es un gran ejemplo en esa parte de la visitación. Y bueno, recuerden que esto, nosotros vamos a enseñarlo a nuestros líderes y a nuestros miembros. Quizás la mayoría de nosotros como pastores, si no ha ejercido la visitación, tiene mucha deficiencia en el ministerio. Y nosotros, prácticamente las iglesias que hemos plantado y que estamos desarrollando, una parte muy importante es la visitación. Y es interesante entender que somos llamados a ser visitadores, ver y ver la referencia del Señor. Porque el ejemplo más grande, más especial de la visitación es lo que Cristo hizo y es la venida de Cristo. Por eso cuando el ángel habló cuando en el libro de Lucas nos dice el Señor ha visitado y redimido a su pueblo y presenta la venida del Señor como de Cristo, como esa visita de Dios para nosotros. Y qué bueno que el Señor visitó el mundo, qué bueno que el Señor se hizo carne, que Dios se hizo carne y que Dios vino. Y no solamente al venir, sino verlo de la manera tan práctica en Jesús, esa parte de la visitación. Si usted estudia, si usted ve el ministerio de Jesús, usted ve cómo la visitación era tan central en todo lo que él hizo y en el cumplimiento de su ministerio. Entonces, ¿qué ejemplo más podemos tener nosotros más grande que el de Dios al venir en Cristo y el de Cristo cuando estuvo esos 3 años de ministerio? Cómo la visitación fue tan importante en todo lo que él hizo. Y tenemos muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo hay una frase que él dijo, no es a la iglesia de Tesalónica, nuestra visita no fue en vano. Y nos hace ver esa parte que la bendición que es cuando nosotros visitamos y que somos visitadores, no en nuestro propio nombre, sino en el nombre del Señor. Y si usted enseña esas tres, por ejemplo, esas tres cosas que debe tener el visitador. Hay muchas cosas, pero nosotros resaltamos la buena actitud, resaltamos una correcta teología que puede entender que el juicio y la misericordia de Dios, que tenga un propósito. Esas cosas van a ayudar mucho en la iglesia local. Nosotros tenemos 4 mujeres que se levantaron en la iglesia con ese sentir de visitar cada semana, y ahora le dijimos, animen, muchos lo hacen, pero ellas de una manera muy especial se han destacado, y nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos que ustedes 4 animen a otras mujeres, a otros hermanos, y se multiplique ese grupo de líderes apasionados por la visitación. Ok, si tienen alguna pregunta sobre la lección o quieren hacer algún aporte, es su oportunidad. Pueden participar.
No dejen que se cumpla el minuto porque no es un minuto de silencio. Ok. José Durán, tiene la palabra. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Una bendición poder estar y participar de estos discípulos. Hermano, quiero resaltar el último aspecto que tocó el hermano Marcos de la preparación espiritual. Es fundamental. A veces nos va a tocar visitar personas en situaciones críticas. ¿Aprendió el bombillo? Como ha sido la experiencia de este siervo. Visitar personas que de un momento a otro su vida fue trastornada. Tengo compañeros en la policía que fueron heridos por armas de fuego y quedaron cuadraplégicos. Entonces recuerden que nosotros estamos llamados a resplandecer, que la luz de Cristo brilla a través de nosotros y nuestro cuerpo tiene un lenguaje corporal. Y yo debo buscar esa preparación espiritual y en la palabra de Dios para poder llevar ese mensaje de aliento en esa visita, ese mensaje de esperanza, de confortar, de servir, de ayudar. Porque si no estamos preparados espiritualmente y con la palabra de Dios, cualquier gesto, la persona que está en esa condición, que es muy sensible, se va a dar cuenta. Le podemos decir, Dios te bendiga, pero con el cuerpo le estamos diciendo, usted verdaderamente quedó mal. No, entonces es necesario buscar esa preparación espiritual, sobre todo con la palabra de Dios, es decir, en espíritu y en verdad, como dice Efesios 4:29, para que salga de nuestros labios la necesaria palabra para bendecir y edificar. Y decirle al Señor, Señor, estás poniendo en mi corazón visitar a esta persona. Usa mis sentidos, usa mi mente, mis palabras, úsame todo para la gloria de tu nombre y para que esta persona se pueda encontrar contigo. Recordemos ese ejemplo que está en enseñanza ahí, esos 3 amigos de Jod que le visitaron, estaban ahí acompañándole los primeros 7 días en silencio, pero cuando comenzaron a hablar, bueno, ya nosotros sabemos el desenlace. Como dicen, metieron los pies. Entonces, que nosotros podamos tener presente esa preparación espiritual. Y es un ministerio, verdaderamente, tenemos que animar a los hermanos en este discipulado a participar de ese ministerio de la visitación. En la iglesia, gracias a Dios, contamos con una comisión de visitación y es aquí donde la parte pastoral debe conocer a sus miembros. Sería fundamental que esa comisión esté integrada por una persona que tenga el don de interceder, una persona que tenga el don de evangelizar, enseñar, que se puedan reunir primero, llegar a mutuo acuerdo, caminarán todos sin antes ponerse de acuerdo, para que cuando vayan a visitar, uno lleva la palabra mientras el otro está orando y que el Señor pueda glorificarse en medio de eso. Ese es mi aporte, hermanos. Muchas gracias. Sigamos adelante en este quehacer de Dios. Yo estoy convencido que Dios descendió a su creación a poner orden y a usarnos para la gloria de su nombre, porque el tiempo de Cristo, hermanos, está cerca. Muchas gracias, amado pastor Isaac Bermúdez. Tuve el privilegio de conocerte ayer y estrecharte. Saludos, amados hermanos. Gracias, hermano José. Qué bueno estas palabras que nos alientan y nos animan. Y seguimos. ¿Quién más tiene algo que decir, que preguntar, que aportar? Puede hacerlo. Hoy también tan tímidos los hermanos, los pastores. O se fueron, hermanos, y nos dejaron. Seguro que algunos dicen, no, no quiero hablar porque yo siempre hablo. Hay otros que darle oportunidad a los otros. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún aporte sobre esta lección?
Josué, tiene la palabra. Sí, Bueno, por aquí estamos, gracias a Dios. qué bueno. Y comentar solamente pues hacer un aporte en cuanto al valor de la visitación. Nosotros tenemos un equipo que todos los jueves visita el hospital y nos abocamos en atender al personal de la salud, a médicos, a enfermeras, y el Señor nos ha ido permitiendo llegar inclusive a las oficinas o a los lugares administrativos y hacemos un recorrido entregándoles un té, ¿verdad? Bien sabroso, ya se ha hecho famoso ahí en el hospital y eso nos abre puertas para dejarle una historia bíblica. Y como todo centro de salud, siempre andan pues con el tiempo medido. Pero es impresionante cómo ellos apartan un tiempito para escucharnos y esperar que le dejemos el texto, le dejemos la historia y ellos pues tienen eso para reflexionar. Y por ejemplo, mi esposa prepara un cronograma de lecturas y se les puede dejar a ellos para que lo tengan también para revisar en casa. Parte de la tarea que hacemos era solamente comentar eso, que es muy útil, el poder tener un espacio para visitar los centros de salud y darle atención, en este caso, nosotros, abocados al personal de salud. Qué bueno, gracias por esos testimonios de visitación, esas historias que también nos animan de una manera muy especial. Por allá estaba José Terán, que quería participar, no sé si está por ahí. José Enrique Terán, o se le fue el internet. ¿Está José? No, yo creo que se le fue el internet. Bueno, hermanos, qué bueno poder compartir esta parte. Ahora vamos a entrar entonces a la lección número 5, que es llamados a ser amigos. Ese es el compromiso de amar al prójimo, llamados a ser amigos. Ustedes saben cuál es el hombre a quien Dios lo llamó amigo de Dios. Abraham, ¿verdad? Dice, Abraham mi amigo. Y es interesante que Dios lo llamó así. En Isaías 41:8 hay ese testimonio. Y si Dios llamó a Abraham mi amigo, es para dar testimonio cómo él respondió de esa manera a la amistad que Dios le brindó, cómo él entendió a ese llamado, a esa comunión, a ese compañerismo con Dios. Entonces, vamos a aprender en esta lección esa parte de llamados a ser amigos, y vamos a aprender algunos elementos de la verdadera amistad. Qué bueno que nosotros también respondamos a ese llamado de ser amigos de Dios, pero también de ser amigos para otros. Y vamos a ver esos elementos de la amistad. Tomando en cuenta algunos personajes de la Biblia. Aquí hay 8 elementos de la amistad en esta lección. El primer elemento es la comunicación, y en ese punto está el ejemplo de el Señor y Abraham, de Dios y Abraham. Y está el ejemplo de Dios, porque eso está en Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18. Si usted tiene esa parte, usted puede ubicarse en Génesis 18, 17 y 18, que dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Entonces, esa parte de ser amigos, entonces el primer elemento es la comunicación. Dios, Él es Dios, y Él tomó la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra, esas ciudades, por causa de su maldad.
y Dios tenía toda la potestad para hacerlo, pero fíjense que el Señor mismo dice, voy a hacer esto y no se lo no me voy a comunicar con mi amigo Abraham. No le voy a comunicar a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él va a guiar a sus hijos, que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, imagínese usted que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y no le comunicó nada a Abraham. Y Abraham tenía intereses ahí en Sodoma y Gomorra y eran sus familiares. Estaba su sobrino Lot y su familia. Entonces, ese es muy importante, ese elemento de la comunicación. Y está en esa parte y nosotros sabemos que es muy interesante cuando nosotros podemos hacer esto. Yo siempre decía decía una oración. Yo no soy así, no tenía así tantos amigos así de confianza. Yo tenía, entre toda la gente tenía 2 mejores amigos. Y un día yo hice, bueno, la oración que yo decía era, yo tenía 2 mejores amigos. Hice que los 2 amigos se conocieran. Ellos se convirtieron en mejores amigos y yo me quedé sin amigos. Y esa fue una experiencia que yo tuve, especialmente cuando yo cuando vine para plantar la iglesia en Barquisimeto. Yo tenía a alguien, un misionero que soñábamos juntos, andábamos juntos, soñábamos juntos con hacer la obra, con hacer tantas cosas y era mi mejor amigo. Un día necesitó una asesoría y le di a conocer a mi otro mejor amigo. Ellos se hicieron los mejores amigos y yo me quedé sin amigos por un tiempo. Pero en ese tiempo, entonces Dios me permitió, fue una circunstancia bien interesante, porque ahí Dios me permitió mirar a mi esposa como mi mejor amiga. Y aquella persona era mi mejor amigo en el ministerio, era la persona de mayor confianza del ministerio. Pero después que esa persona se fue, entonces yo comencé a ver a mi esposa como mi mejor amiga y no solamente en todos los otros aspectos, sino en el ministerio. Y eso ha sido una bendición para mí en todo el ministerio, porque mis mejores amigos, compañeros en el ministerio es mi esposa y mis 3 hijos. Y puedo tener muchos amigos, pero qué importante esa parte de encontrar amigos dentro de nuestra propia familia y de las personas más cercanas. Entonces, uno de los elementos importantes es la comunicación. El segundo elemento importante es la confianza. Seguimos con la relación de amistad entre Dios y Abraham. A mí me asombra mucho cómo Abraham llegó a tener esa confianza cuando Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, que le dijo, Señor, pero tú vas a destruir al justo también con el injusto. ¿Vas a hacer eso? Y le dijo, si hay 50 justos en Sodoma, tú no destruirás a Sodoma y a Gomorra. Y Dios le dijo, bueno, si hay 50 justos no lo hago. Pero entonces Abraham empezó a recortar la cantidad. Bueno, pero si hay 40, si hay 30, hasta que le dijo, bueno, Señor, no te vas a poner bravo conmigo, pero si solamente hay 10, tú estás dispuesto a detener la destrucción que tú vas a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo, sí. Bueno, y ustedes saben la historia, saben que no había 10. Pero, sin embargo, Dios le dio la oportunidad para salvar a su sobrino y los envió para rescatarlos de allí antes de destruir la ciudad, a Lot
y a su familia. Ustedes saben el desenlace, pero fue muy importante esa confianza que Abraham tuvo con Dios para decirle así a Dios, si hay 10 justos, ¿estás dispuesto a no destruir a Sodoma y a Gomorra? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la comunicación de Dios hacia Abraham y la confianza de Abraham hacia Dios. Entonces, esos son dos elementos muy importantes en la amistad. El tercero es la fidelidad. Y es la parte de Dios, de la relación de Dios con Moisés. Cuando la gente se rebeló contra Moisés, que está en Números capítulo 12, 7 y 8. Entonces, como diciendo, bueno, nosotros también tenemos el Espíritu Santo y Moisés no es el único líder. Entonces el Señor le dijo, mire, con ustedes hablaré por visiones y sueños, como decirle, con ustedes hablaré del Egipto, pero no con mi siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él, porque él es un hombre fiel, un siervo fiel en toda mi casa. Y el elemento ahí importante en la amistad es la fidelidad. El Señor dijo, yo tengo y tendré esa cercanía cara a cara con Moisés, porque él es un siervo fiel en toda mi casa. Entonces, un elemento importante para mantener esa cercanía, esa amistad, ese compañerismo es la fidelidad que nosotros podamos tener en nuestra vida hacia las demás personas y en especial también hacia Dios. El cuarto elemento es la ayuda. Un verdadero amigo te ayuda a cumplir los propósitos de Dios. Y ahí está el ejemplo de David y Jonatán. Porque nosotros sabemos que Jonatán era el hijo del rey Saúl y tenía derecho a ser el heredero al trono. Pero él sabía que Dios había desechado a su padre, que su padre, y él muchas veces salvó a David de los planes que tenía su padre de matarlo. Y él sabía, entendió, reconoció que Dios tenía un propósito con David y que Dios había elegido a David como rey. Entonces, Jonatán entonces ayudó a David para cumplir el propósito de Dios y él lo protegió, él renunció a ese derecho que podía tener de querer heredar el trono y más bien él ayudó para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de David. Ese es un elemento muy importante en la amistad. Y hay una autora que habla de esos amigos como los verdaderos amigos espirituales. Es decir, los verdaderos amigos espirituales son esas personas que te ayudan a cumplir el propósito de Dios. Y si nosotros vamos a ser verdaderos amigos de la gente, tenemos que estar tener esa misma actitud de Jonatán y ayudar a las personas para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ellos. El otro elemento de la amistad es la lealtad. Y la lealtad también, seguimos con Jonatán y David. Como David, nosotros sabemos cuál fue el desenlace. Saúl murió, Jonatán también murió. Pero después que David llegó a ser rey, David fue un amigo leal. Y David, entonces, él después de la muerte de Jonatán, él indagó si quedaba algún familiar de Saúl. Está en 2 de Samuel 9, versículo 1, 3 y 4. Cuando supo que uno de los hijos de Jonatán vivía, un chico que se había quedado paralítico en un accidente, lo mandó a llamar, lo trajo a su casa y lo trató como si fuera su propio hijo para que comiera en su mesa, para que estuviera en el palacio, y era el hijo de Jonatán. Pero eso fue la prueba de
la lealtad de David hacia la amistad de Jonatán, que perduró, permaneció aún después de la muerte de Jonatán. Y es muy importante esa lealtad que nosotros podamos tener como amigos hacia otras personas, aún más allá de su muerte. El otro elemento importante es la bondad. Seguimos con la historia de Jonatán y David. Y si ustedes se dan cuenta, en esa parte de la bondad es muy interesante cómo Jonathan le dio a David sus ropas, su túnica, su espada, su arco, su cinto. Eso está en 1 Samuel capítulo 18:4. Y de esa manera, Jonathan le mostró su bondad a David, dándole su espada, su capa, su túnica, su arco, su cinto. Esa es una gran demostración de la bondad. Bueno, hay un texto que dice, en una de las parábolas dice, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, que está en Lucas capítulo 16:9. Y ese pasaje es muy importante porque la riqueza injusta ahí no se refiere ni al robo, ni se refiere a las cosas que uno puede adquirir de mala manera, sino que la Biblia en relación a la riqueza injusta se refiere a todos los bienes que la gente puede poseer. Entonces, cuando dice ganar amigos por medio de las riquezas injustas, es esa parte de que nosotros podamos usar esa bondad, dando lo que Dios nos ha puesto en la mano para ganar amigos y no tanto amigos para nosotros, sino para el reino del Señor. Y qué bueno es cuando nosotros podemos utilizar lo que Dios nos ha dado, poner todo a la mano de Dios y tener esa bondad para nosotros poder llevar a muchas personas que conozcan del Señor. Como lo dijo Pablo lo hizo en 2 Corintios 12:15, dice, yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Y dijo, yo mismo me gastaré para que me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Y entonces ese elemento de la bondad es muy importante en la amistad. Nosotros, bueno, yo tengo un gran ejemplo de mi suegro, el pastor Lorenzo Cordero, como muchas personas que están en la Iglesia Bautista Luz y Vida han sido ganadas por la bondad del pastor. Por la bondad del pastor, dándole la cola o a un aventón en su camioneta o una taza de café, invitándole una taza de café, una comida o ayudándole en cualquier cosa que la gente necesitaba. Y muchas personas fueron ganadas hasta por manifestando esa bondad. Recuerdo una familia completa consiguiéndole trabajo, buscándole trabajo, consiguiéndole trabajo, usando todas las habilidades que Dios le ha dado a él y todos los recursos que Dios le ha dado a él, que no son muchos, pero lo poco lo ha usado para manifestar, expresar esa bondad y hacerse amigo de la gente para ganarla para el camino del Señor. Otro elemento importante en la amistad es el valor. El aspecto de valorar a las personas que son despreciadas. Nosotros vemos eso en el ejemplo de Jesús, porque las viudas, los huérfanos, hasta los niños, las mujeres, muchos tenían un lugar inferior en la sociedad donde Jesús vino y cómo Jesús realzó el valor de cada uno de ellos, incluyendo la gente, por ejemplo, ¿cómo era conocido Jesús? Como amigo de publicanos y pecadores. Nosotros vimos cómo entró a la casa de Zaqueo y fue muy criticado. Entró a la casa de Zaqueo, entró a la casa de Simón el fariseo y cómo Jesús entonces realzó el valor
de la gente que era despreciado, hasta de los extranjeros. Muchas veces realzó la fe de la mujer sirofenicia, dijo, mujer grande es tu fe. En otra parte hasta de la mujer samaritana, los samaritanos que los judíos no los valoraban. Entonces, el realzar el valor de las personas, el valorar a las personas como hechos a la imagen de Dios, como personas que tienen un valor porque son creados por Dios y porque Dios no hace acepción de personas, entonces eso es importante. Y por eso Jesús mandó, ámense unos a otros como yo les he amado. Jesús a los mismos discípulos le dijo, no los llamaré siervos, los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dado. Y el último elemento es la buena actitud. Eso nos enseña el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3:8, dice, sed amigables. Sed amigables. Entonces, nosotros, bueno, usted puede decir, yo recuerdo una experiencia con mi esposa. Aprendí también con mi esposa porque a veces yo saludaba así a la gente de lejos y mi esposa me decía, pero ¿por qué tú saludas a la gente de lejos? ¿Por qué no te acercas, no le das la mano y todo eso? Y eso es ser amigables. Y hay muchas maneras de nosotros tenemos que acercarnos a la gente con una buena actitud, comenzar una conversación, mostrar esa amistad a la gente y nosotros debemos hacer eso. Imagínense cómo vamos a hacer contacto para evangelizar si no mostramos esa actitud, si no somos amigables con la gente, si no nos abrimos, tenemos esa cercanía con las personas, si como Jesús le dijo a los discípulos, si saludan a los que los saludan, no están haciendo lo mismo que los gentiles. Pero podemos ir más allá de eso y podemos ser amigables y mostrar realmente nuestra amistad a muchas otras personas. Entonces, esos elementos son muy importantes. Algunos lo vemos de el mismo Dios hacia nosotros y otros lo vemos como las personas lo muestran hacia otros. Y nosotros somos llamados a ser amigos y a ser amigos de Dios y a ser amigos de la gente. A ser amigos de Dios para ser fieles y para amarle con todo nuestro corazón y servirle, y a ser amigos de la gente para llevar a la gente a cumplir el propósito de Dios y especialmente a que ellos puedan alcanzar la salvación de su alma, de su vida. Bueno, esa es la lección sobre el llamado a ser amigos. ¿Tienen alguna pregunta, algo que ustedes quisieran complementar, añadir? Pueden hacerlo. Tienen la oportunidad. Por favor, sean amigables y participen. Yo quiero participar, hermano. De la hermana Yasmira. Todavía enferma, no voy a abrir el video. No se preocupe, le estamos oyendo. Qué bueno estos elementos de la amistad, que sería bueno que lo conserváramos. Mucho en este tiempo hacemos hablo como pastora. En este tiempo muchos pastores hacemos acepción de personas y esto está reconfortante esto que usted está dando, porque algo que a mí es algo que está en mí, la lealtad. La lealtad para mí es algo tan cónchole, no sé cómo decirle, y eso no se ve casi, porque la gente no está siendo leal. La confianza, ¿no? En mi caso, yo he sentido tanta atracción que la Biblia me dice a mí que maldito el hombre que confía en el hombre, y no me doy mucho a la confianza porque la han perdido. Pero es importante que eso lo retomemos, que retomemos todas estas cosas, y no solamente como pastores, sino que nosotros lo pongamos en práctica, se los enseñemos a la congregación,
para que la congregación lo lleve a la práctica con las personas que vamos a ganar para Cristo. Es tan importante, como te dice, la bondad. Es tan importante la comunicación, que Jesús cuando el primero, prácticamente lo vemos, el primero como que se ganaba la amistad y después, bueno, llevaba el mensaje. Nosotros tenemos que agarrar estos ejemplos, ganarnos a las personas primero con nuestra amistad. Ahorita en la congregación tenemos una señora de la comunidad que la hemos ido ganando con nuestra amistad, con nuestra ayuda, porque es una mujer muy sola. Y lo que es Víctor y yo, estamos siempre allí ayudándola en todo, porque verdaderamente con la bondad se puede hacer mucho y valorar a las personas. Qué bueno es que nosotros en este tiempo reforcemos esos elementos para que nuestras vidas sean diferentes y para que el mundo sea diferente. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Gracias, hermana Yamira. Qué bueno esa parte que nos ha dicho de reforzar esos elementos en nosotros como pastores, como hijos de Dios, como personas, y enseñarlos también a nuestros líderes, a nuestra congregación. El mundo sería mejor y por lo menos el mundo que a nosotros nos rodea. Hermana pastora Nelina tiene la oportunidad. Sí, también quería compartir un poquito de eso, porque a la final a uno le toca en la iglesia enseñarlo y mostrarse amiga. Dice la Biblia que el que es amigo, más amigo, se convierte en un hermano. Y eso es lo que hemos querido hacer en la iglesia en varios momentos. Pero lamentablemente, como he tenido, no sé cuál es la palabra, malas experiencias con los hermanos en Cristo, no de la iglesia, sino líderes regionales, uno tiende a no confiar. Y ese daño que a uno le hacen, claro, uno tuvo que buscar ayuda y todo lo demás, es bien triste, ¿no? Y lo analicé posterior, tener que buscar ayuda porque mis hermanos en Cristo, que son parte de la obra nacional, me hicieron daño. Entonces yo no puedo ir así a la iglesia a hablar de amistad cuando fueron mis amigos quienes me traicionaron, fue duro. Entonces llegar a la iglesia y decir, vamos a hacerlo, podemos ser amigos. Y la iglesia sabía la situación y se anotó y ha sido como muy sanador, como muy reconfortante. Por eso el otro día yo le dije, voy a escribir sobre el valor amistad, pero no había chequeado el material y no sabía que estaba aquí, así que tengo que cambiar el valor. Pero fue esa la intención primaria, poder escribir por la experiencia que viví y que al llevarlo a la iglesia tienes que cambiar. No puede ser así. Y no es nada, que la iglesia fue el canal de sanidad que Dios ha permitido y ha sido de mucha edificación. Pero aún uno tiene que trabajar con esas personas que te hicieron daño y que no ven que lo hicieron, pero sí. Entonces, ¿cómo confía uno después? ¿O cómo uno los puede llamar amigos? ¿O cómo uno puede tratarlos como amigos si no hubo fidelidad, si no hubo lealtad, si no hubo amistad? Entonces, es difícil, ciertamente es difícil. Sí, está bien. Bueno, si ustedes leyeron el libro que les he recomendado para la lectura, que se llama Creciendo en Dios. Si no lo han leído, deben leerlo. Y está disponible para que ustedes lo descarguen. Yo se los puedo enviar hoy si alguno no lo tiene. Pero si usted lee el libro Creciendo en Dios, usted va a ver propias experiencias con los líderes, todo lo que yo he sufrido como líder, de rechazo, de tantas cosas. Pero esas cosas nos ayudan a nosotros. Dios las permite, nos ayudan y nosotros podemos tener toda la gente, podemos tener mucha gente que no cumpla
esos elementos hacia nosotros. Pero nosotros debemos tener esos elementos en nosotros. Y nosotros, es como cuando la Biblia dice, en cuanto dependan de ustedes, estén en paz con toda la gente. Entonces, todas esas situaciones las vamos a vivir en la vida, cada uno de manera distinta, diferente, pero nosotros tenemos que ser amigos y tenemos que ser amigos de todos. Y ninguna de las situaciones que podamos vivir en la vida debe quitar el que esos elementos y esas cualidades que están ahí estén en nuestro corazón. Y ese es un testimonio muy grande. Josué, creo que iba a decir algo. Sí, es correcto, es correcto. Mi aporte iba en esa dirección, Pastor Eleazar. Yo sé que a veces sufre en el ministerio, en las relaciones, uno está expuesto a decepciones, a rechazo, a la traición, al abandono y tanta cosa. Lo vemos en Jesús, ¿verdad? Y también nosotros lo hemos venido experimentando de alguna manera u otra, en todas las áreas, en todos los campos, y no escapamos nosotros ahora en el área ministerial de encontrarnos con esta situación. Pero lo que marca la diferencia, y bien lo has podido expresar mi hermano Eleazar, y también lo puedo decir, tanto mi esposa Carmen como yo lo podemos decir por experiencia, que en la medida en que nosotros nos mostramos amigos, tratamos a los demás con respeto, aún a pesar del rechazo, aún a pesar del agravio. Es impresionante podemos marcar la diferencia en medio de las situaciones que podemos enfrentar. Vamos a poder ser de bendición, aún a pesar de en un momento dado haber sido herido. Hoy estuve en una reunión con pastores de otra denominación y uno de sus líderes principales me presentó delante del resto de sus consiervos y conocidos pastores de esa otra fraternidad. Me presentó delante de ellos como un pastor bautista y dijo, él es mi amigo, he caminado con él, refiriéndose a mí. Y fue una bendición poder escuchar de parte de alguien de ese compromiso que tiene dentro de su organización, de ese liderazgo que tiene, y expresar una amistad, porque así ha sido. Hemos construido una amistad y podemos caminar y vernos y tratarnos como amigos. Era mi aporte. Gracias, Josué. Hermano José Durán. Hermano, interesante este tema, verdaderamente. Voy a comenzar recordando parte de mi testimonio, porque antes de conocer a Cristo tenía un cúmulo de amigos, y cuando decido entregar y rendir la vida a Cristo, todos me dieron la espalda. Y les confieso, hermano, en la rodilla de mi amada esposa me puse a llorar. Antes no conocía de Dios, estaba perdido en el mundo y pensaba que tenía muchos amigos. Y resulta que ahora entrego mi vida al Señor, me quedé sin ellos. Interesante también porque el Señor no prohíbe que seamos amigos o que hagamos amistades. Si nos advierte ahí, por ejemplo, en el Salmo 1, donde nos dice, no cultiven la amistad de los blasfemos. Pero sí, igual que el pastor Josué Casa, estoy de acuerdo con eso. En el mundo vamos a tener decepciones, muchas decepciones. Decepciones de hermanos, de hermanas, de madres, de jefes. Pero Jesucristo jamás nos va a decepcionar. Y cuando yo leí por primera vez que Abraham fue amigo de Dios, yo dispuse, Señor, yo quiero llegar a ser tu amigo. Y me lo ofrece Cristo en el Nuevo Testamento. Ya no los llamo siervos, los llamo mis amigos. Oye, Señor, qué bueno que me brindas tu amistad. Y tener ahora todos estos principios o valores allí para ponerlos en práctica. Porque Cristo habita en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros tenemos que mostrarnos eso. En Efesios 4, el Señor también nos recuerda, no, Filipenses 4, pero el Señor nos recuerda que nuestra amabilidad sea evidente delante de todos porque Dios está cerca. Que nosotros podamos mostrar estos principios, estos valores como cristianos
a esas personas ese comportamiento, ese reflejo en nosotros de Cristo, que se hagan brillar su luz delante de los hombres para que alaben a Dios. Termina por llevar a personas a decir, oye, me gustaría ser tu amigo. Y es eso, ¿quieres ser mi amigo por lo que estás viendo en mí, que es Cristo? Sí, gloria a Dios. Entonces, el Señor nos siga usando para la gloria y la honra de su nombre. Muchas gracias, amados hermanos, por escuchar. Ok, gracias, hermano José. Hermano, activen su cámara para que tomemos la foto y compartamos el testimonio de que vamos ya, creo que esta es la semana 14 o 13. Que vamos avanzando en el discipulado. Y no se vaya todavía porque yo no soy cantante, pero sí he escrito canciones. Bueno, así cuando yo tenía como 17 años, 19 años, por ahí. Una vez estaba en una casa, tenía 17 años, en Guanare precisamente, en un barrio que se llama La Importancia. Estaba evangelizando y discipulando. Estaba sentado en el porche de la casa, vi un cuadro de un perro y un gato jugando y decía, qué lindo es compartir una amistad. Y ahí sentado compuse una canción que se llama Qué lindo es compartir una amistad. Yo sé que muchas veces vivimos como perros y gatos peleando, ¿verdad? Y aún hasta como pastores. Pero yo quiero que usted esté como el perro y el gato que estaban en ese cuadro. Jugando, compartiendo juntos. Qué lindo es compartir una amistad. Amén. Voy a tomar la foto. Quiero decirle que, bueno, ahora sí estoy en casa, otro día estaba en carretera, en otros lugares con internet. Entonces, no me había dado cuenta que no estaba habilitados los foros de diálogo para el libro 3. Ya estoy habilitándolos y usted va a poder tenerlos. ¿Okay? Entonces va a poder participar en los foros de diálogo, responder las preguntas, lo que tiene que hacer. Voy también a compartir por WhatsApp el libro Creciendo en Dios, que es el libro de lectura adicional. Bueno, ese era del otro curso. Ahorita tengo que pensar cuál es el que de este curso, porque no, ustedes nada más no están atrasados, yo también estoy atrasado en muchas cosas, pero vamos a ponernos al nivel. Pero voy a compartirle, como algunos no han leído el libro Creciendo en Dios, se lo voy a compartir y voy a ver cuál es el que nos toca ahora, el libro de lectura adicional para hacer. Así que aquí tengo la guitarra y ahí usted tiene la letra, porque en el libro está la letra. ¿Ok? Ahí está la letra, cante conmigo. Dice así: si buscas un amigo en esta vida que comprenda tus luchas y pesar, que sostenga tu mano en la caída, con su diestra te ayude cargas a llevar. Quiero decirte, así no lo hallarás. Si en el mundo lo buscas, no estará. Dichoso el hombre que lo encuentra, hallado un tesoro sin igual. Qué lindo es compartir con aquel que su vida dio por mí, que en su amor me salvó del pecado y del dolor. Qué lindo es compartir una amistad. ¿Encontró la letra ahí?
Active el micrófono. Yo no sé cómo se oye activando el micrófono y cantándolo juntos. Puede ser que se oiga medio raro, pero vamos a ver si lo cantamos. Si quiere, activa el micrófono y cantamos de nuevo. Ahí está en la lección. Dice, si buscas un amigo en esta vida, que comprenda tus luchas y pesar, que sostenga tu mano en la caída, con su diestra te ayude tus cargas a llevar. Quiero decirte que así no lo hallarás. Si en el mundo lo buscas, no estará. Dichoso el hombre que lo encuentra, hallado un tesoro sin igual. Qué lindo es compartir la amistad con aquel que su vida dio por mí, que en su amor me salvó del pecado y del dolor. Qué lindo es compartir una amistad. Ahí tiene, pues. Mira la que tengo aquí. Esa es la cantante. Oye, yo pensé que ella iba a cantar. Okay. Mira. No, esa está haciendo la arepa. Mira, Eliazar. Eliazar, tú pusiste el ejemplo del cuadrito del gato y el perro, ¿viste? Y, Okay. Están aullando por ahí. Sí. Ok. Entonces,